Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Don Leo Zuckerman, a quien saludo con el afecto de siempre. Por cierto, saludos, Leo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pepe? Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, estaba sacando aquí los números, puse a trabajar a Carlos Urdiales con las cuentas, con la computadora, y porque ya así de memoria ya no nos salen. Como las cuentas del abarrotero ya no nos salen. Estábamos viendo lo de los ventiladores. Los que llegaron hoy, los que hayan llegado, ¿no? 211, según dice aquí. Cada ventilador tiene un precio que varía entre 16,000 y 24,000 dólares. Y estábamos viendo a cuánto vendió León Manuel Bartlett Álvarez a través de su empresa a el Seguro Social. ¿En cuánto vendió 20 ventiladores? Los vendió en 30 millones de pesos, es decir, los vendió a ¿cuánto? A 25,000 dólares. A 25,000 dólares cada uno. 25,000 dólares cada uno, como el más caro de los ventiladores Hamilton. Y sin, obviamente sin licitación, no era necesaria la licitación. Se sigue averiguando qué hay atrás. La función pública tiene instrucciones del presidente diciendo que, pues ya ven cómo son mis adversarios, aquí hay guerra política atrás, hay intereses, en fin, que investigue la función pública y que deje las cosas claras. Pues ya está dando línea, ¿no, querido Leo? Pues sí, Pepe, efectivamente, una vez más aparece el caso de Manuel Bartlett y en este caso de su hijo, como una de esas cosas que creo que están persiguiendo al gobierno de López Obrador por varios lados. Hay que recordarle al público que el hoy director de la Comisión Federal de Electricidad, pues no había declarado unas casas que le pertenecían a su pareja sentimental, a sus hijos, etcétera. No las declaró en la Secretaría de la Función Pública. En su 3 de 3, digamos, ¿no? Desafortunadamente ya no hay 3 de 3, Pepe, pero en la patrimonial, ¿no? En la patrimonial, sí. Exacto. Y pues resultó que el presidente dijo, bueno, pues que lo investigue en la Secretaría de la Función Pública, pero yo creo que no van a encontrar nada. Y pues, magia, resultó que la Secretaría de la Función Pública pues no encontró que el licenciado Bartlett haya cometido alguna irregularidad. Eso ya lo Esto fue hace como un par de meses, ¿no? Más o menos. Sí, y en su momento se habló se le comparó este caso a lo que pasó con la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto, donde también el entonces presidente Peña Nieto dijo pues que investigue la Secretaría de la Función Pública. Virgilio Andrade era el secretario, y magia, ¿no? Resultó que no encontraron ningún tipo de ilegalidad en el tema de la Casa Blanca, ¿no? Bueno, pues viene ahora este caso de los ventiladores, otra vez una investigación, hay que decirlo, de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que encuentran una asignación directa a una empresa de un hijo de Manuel Bartlett, con el precio unitario más caro de los ventiladores que adquirió el Seguro Social. Y bueno, pues, ¿cuál ha sido la reacción de este gobierno? Uno, decir que la Secretaría de la Función Pública investigue, y va a investigar, y yo ya te adelanto que no van a encontrar ningún tipo de problema, porque así para eso está creada la Secretaría de la Función Pública, para perseguir a los ahora enemigos. no es el único contrato que el señor León Manuel Bartlett Álvarez ha tenido con el gobierno. Desde hace 10 años su compañía, o desde que él comenzó con esa compañía, no sé si sea de su propiedad, ha venido teniendo sucesivos contratos diversos con empresas del gobierno. Tú dirás, bueno, pero Bartlett no estaba en el gobierno del PRI ni en el del PAN. No,
No, pero el señor Bartlett pues seguramente tenía peso. Ahora, lo que es interesante es que la empresa a la cual se atribuye el negocio de los ventiladores tiene el mismo domicilio que una de las empresas del señor Manuel Bartlett. Que su casa. Exactamente, de una de sus casas, ¿no? Uh-huh. Es simplemente, es una coincidencia, tú vas a decir. Claro, mera coincidencia. Yo voy a decir eso, o lo va a decir la Secretaría de la Función Pública. Bueno, le estamos dando un argumento a la Secretaría de la Función Pública para que nos lo diga de vuelta, ¿no? Yo creo que no van a encontrar nada. Entiendo que ya cancelaron, por cierto, ese contrato de asignación directa de los ventiladores, ¿no? Que esa era la segunda cosa que hicieron. Pero bueno, pues mira, cada gobierno va teniendo estos casos que suenan muy sospechosos y muy raros, y que por alguna razón que yo la verdad no acabo de entender, los presidentes, en lugar de ser tajantes y de tomar acciones pues muy claras para combatir estos casos de conflicto de interés, por decirlo menos, pues los encubren, dicen no, a nosotros no nos va a pasar nada, el presidente dice nosotros somos distintos, y bueno, pues yo creo que pues el presidente cree que no le va a pasar nada, y pues es posible, Pepe, porque hemos visto en las encuestas que luego ese tipo de casos a este presidente, a López Obrador, no le cuestan, pero como diría, creo que fue Porfirio Díaz, que dijo que en México no pasa nada hasta que pasa, pues aquí igual, aquí puede ser que no le pase nada hasta que le pase. En todo caso, creo que se ha convertido, Pepe, en una piedrita, déjame ponerlo así, en el zapato de este gobierno, el tema de Manuel Bartlett, sus hijos, sus casas, etcétera, de un funcionario, pues que hay que decirlo con toda claridad, que es un funcionario que viene de la época priista más lejana, en donde pues viene acarreando una serie de dudas y de cuestionamientos desde hace muchos años Bartlett, y por alguna razón el presidente López Obrador lo sigue defendiendo, ¿no? Y a esto hay que sumar, Pepe, ahora que sale, pues le viene ahora sí que, para citar al clásico, como anillo al dedo, que sale esta entrevista de J. Jesús Esquivel en Proceso, en donde con Roberta Jacobson, la ex embajadora de México, antecesora de Christopher Landau. Bueno, ella se fue de México, estamos hablando de hace un par de años, y quedó vacante, ¿te acuerdas? Mucho tiempo la embajada, hasta que llegó Christopher Landau hace algunos meses. No había sido nombrada, no había sido nombrado. De hecho, Roberta Jacobson todavía fungió como embajadora de Estados Unidos en México al arribo de Donald Trump a la presidencia. Y avanzado el primer año de gobierno de Donald Trump, por ahí a mediados del año, antes de septiembre, le pidieron que se pasara a retirar. Y quedó vacía la embajada por lo menos más de un año. Sí, se quedó John Kramer como el embajador encargado, ahora es Christopher Landau, pero la embajadora Jacobson efectivamente se fue, y hay que decirlo, se fue muy claro porque ella pues era muy cercana a Hillary Clinton, en su momento fue su subsecretaria en el Departamento de Estado, pero bueno, pues sale esta entrevista en donde la embajadora dice, pues sí, se escuchaban ciertos rumores de que Calderón a lo mejor sabía, sabía de lo de García Luna, ¿no? Y bueno, pues inmediatamente la gente cercana a la 4T lo interpreta esto como que sí sabía Felipe Calderón de los lazos de Genaro García Luna con el crimen organizado, en particular con el cártel de Sinaloa, bueno, pues entonces, otra vez que estamos viviendo, Pepe, de un lado la polarización otra vez en México, ¿no? De un lado los adversarios de la 4T gritando, Bartlett, vean lo que pasó, los ventiladores, etcétera, y del otro lado los defensores de la Cuarta Transformación gritando, Calderón sí sabía, y en fin, ¿no?
Y yo creo que aquí el problema de fondo, Pepe, es que los dos lados pueden gritar y echarse las culpas los unos a los otros y decir ustedes son peores que aquellos, etcétera. Pero aquí el tema es si México realmente está mejorando en materia de combate a la corrupción. Y yo creo que eso es lo que quisiéramos ver los que no estamos ni de un lado ni del otro. Es decir, a mí me queda muy claro, si el expresidente Calderón sabía de las tropelías de García Luna, pues y hay pruebas al respecto, pues que lo enjuicien al respecto, cosa que por cierto creo que hoy está pidiendo una carta. Claro, el presidente dijo, a ver, calmados todos, yo no tuve nada que ver, lo dijo ayer, yo no tenía absolutamente ningún conocimiento respecto a lo que está insinuando el reportaje publicado por el semanario Proceso, el cual está torciendo, según dice Felipe Calderón, las fuentes originales. La misma Roberta Jacobson dice que fue interpretada su declaración como sea. Felipe Calderón dice, yo no tengo nada que ver, y hoy el presidente de la República dice que Felipe Calderón, lo dijo en la mañanera, enrarece el ambiente político. Dice que por el momento no hay elementos para vincularlo con el caso García Luna, a pesar de que hay una investigación en curso allá en la Unión Americana en contra del superpoderoso exsecretario de Seguridad Pública Federal, hoy bajo custodia de las autoridades judiciales. Así lo dijo Felipe Calderón. Lo que puede pasar es de que en las investigaciones o en las declaraciones de García Luna se implique al expresidente Calderón, y eso sería otra cosa. Pero hasta ahora no hay elementos para que con el caso de García Luna se pueda implicar y juzgar al expresidente Calderón. ¿Qué es lo que hay ahora? Un debate sobre este tema. En mi opinión, producto de que el expresidente Calderón, en uso de sus derechos, está participando abiertamente en política, y eso genera una reacción, y es lo que enrarece el ambiente. Es lo que dice el presidente López Obrador. Dice que por ahora no tiene previsto ninguna investigación contra Felipe Calderón, pues eso es una decisión que debe surgir de una consulta. Ojo, de una consulta. Y entonces, en respuesta, el expresidente Calderón agradece la buena intención de López Obrador de abrir una investigación contra él si la gente se lo pide. Luego Calderón dijo que la justicia no es un asunto de consultas, sino de pruebas y de leyes. Pues si la Fiscalía General de la República tiene pruebas de que él, Felipe Calderón, ha cometido algún delito, que proceda. Pero si no es así, no hay consulta que valga. Y le exige al presidente López Obrador respetar sus derechos. Dice que los mexicanos necesitamos a López Obrador ahí, y le pide que diga a sus estrategas que dejen de distraer a la opinión pública. El expresidente Felipe Calderón lo dice de esta manera. Bueno, lo había dicho de esa manera, pero pues ya no lo dijo, ¿verdad? Ya no tuvimos. Pero en fin, cerramos contigo, Leo. Pues mira, Pepe, yo lo que te quisiera decir es que eso me recuerda a la famosa canción de Cricri del comal le dijo a la olla, ¿no? Que se la pasan diciéndole el comal a la olla una y otras cosas y la olla al comal otras cosas. Y al final del día yo me pregunto y le pregunto a la audiencia, bueno, ¿y esto va a ayudar a combatir la corrupción en el país? ¿De verdad estos debates, estos dimes y diretes de que unos gritando de un lado, otros gritando del otro, va a ayudar a que en México haya menos corrupción, haya menos casos sospechosos de altos funcionarios implicados con el crimen organizado o de hijos de altos funcionarios asignándoles contratos de productos a sobreprecios enormes? ¿Realmente así vamos a resolver el tema de la corrupción? Pues yo creo que no, Pepe, y nos vamos a quedar en lo que estamos, que es en un país que sigue teniendo altísimos niveles de corrupción. Y un último punto, Pepe, rápidamente, el único que sí está haciendo cosas al respecto es Estados Unidos,
porque el único que sí está en la cárcel esperando un juicio es Genaro García Luna en Estados Unidos, quien por cierto es inocente hasta que se le pruebe lo contrario. Vamos a ver qué pruebas presenta el fiscal federal para ver si efectivamente hubo vínculos entre el exsecretario de Seguridad Pública y el cártel de Sinaloa. Es decir, Estados Unidos es el único que sí está tomando cartas en el asunto, y aquí en México seguimos en el bla, 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 Pepe. No, y también hay que ver qué testigos protegidos usa la justicia estadounidense, como es el estilo, qué testigos protegidos hay para hundir aún más al expoderoso supersecretario de Seguridad Pública Federal con Felipe Calderón. Me refiero al licenciado Genaro García Luna. Gracias, Leo, muy buenas noches. Gracias, Pepe, buenas noches. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.